La población es el conjunto de personas que viven en un territorio, localidad, comunidad autónoma, país. Dicho de otra manera, es un colectivo que está en continuo cambio, pues los individuos de mayor edad irán falleciendo, mientras que irán naciendo nuevos integrantes del grupo. Todas las poblaciones son estudiadas desde la demografía, que trata de estudiar cómo se distribuye y cómo evoluciona la población con el paso del tiempo. Todas estas cuestiones relativas a la población y su estudio las explicaremos a continuación. Para conocer cómo es la población de un lugar y cuáles son sus necesidades básicas, se utilizan una serie de instrumentos tales como el padrón municipal, el registro civil y el censo. El padrón municipal se elabora por parte de los ayuntamientos y recoge un listado de los vecinos que viven en el municipio. Se actualiza cada año y recopila información acerca de la situación económica y social de cada habitante. El registro civil fue creado en la segunda mitad del siglo XIX y consiste en una base de datos de la población que proporciona información sobre los nacimientos, defunciones, matrimonios, separaciones, etc. Además, se actualiza constantemente. Por último, el censo se elabora cada 10 años por parte de los servicios estadísticos del Estado sobre toda la población de un país en concreto y proporcionan una gran cantidad de datos en relación a la edad, el estado civil, el nivel de estudios, el tipo de vivienda, etc. Además de estos instrumentos, se elaboran encuestas y estadísticas para conocer otros aspectos de la población. Como ya hemos indicado al comienzo del vídeo, la población no es constante, es decir, está en un continuo cambio. Cada mes o cada año, el número de habitantes de un municipio, comunidad o país varía. Todo esto tiene que ver con una serie de variables demográficas que van a alterar a la población de una zona concreta. Estas variables demográficas que condicionan a la población de un territorio son: la natalidad es el número de personas que nacen en un lugar y tiempo determinado. Por el contrario, la mortalidad es el número de personas que fallecen o mueren en un lugar y tiempo concreto. Por otro lado, la migración comprende tanto la emigración, que son aquellas personas que salen de su zona para vivir en otra, mientras que la inmigración es la llegada de personas a un lugar para vivir en él. Estos aspectos van a condicionar la población, haciendo que ésta crezca o disminuya. En este sentido, hay dos tipos de crecimientos. El primero de ellos es el natural, que consiste en hallar la diferencia entre el número de nacimientos y muertes. De esta manera, si hay más niñas o niños que nacen que las personas que mueren, el crecimiento será positivo. Al contrario, sucederá si el número de personas que mueren es mayor que el número de nacimientos. En este caso, estamos hablando de un crecimiento negativo. Por otra parte, podemos hallar el crecimiento real, que es igual al crecimiento natural que hemos calculado anteriormente, pero al que tenemos que añadir las personas que llegan a nuestra zona, es decir, los inmigrantes, y restar a aquellas personas que se van a otras zonas, los emigrantes. El crecimiento real puede ser tanto positivo como negativo y va a depender de si crece o disminuye la población. Claro, pero después de ver todos estos contenidos os preguntaréis, ¿pero esto para qué me sirve? Pues vamos a hacer un ejercicio práctico para que veáis para qué se calcula el crecimiento natural y el crecimiento real de una población. Y para empezar vamos a calcular el crecimiento natural. Para ello hemos recogido en una tabla el número de personas que nacieron en 2014 y en 2018
y el número de fallecidos en esos 2 años. Para ello lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia entre los nacidos y los fallecidos. En principio, en el 2014 vamos a obtener un número positivo y eso nos indica que el crecimiento será positivo. Al contrario, sucede en 2018, puesto que el número de nacidos es menor que el de fallecidos, con lo cual esto quiere decir que el crecimiento va a ser negativo. En principio, lo que podemos observar es que el año 2014 ha sido mucho más favorable, puesto que ha tenido un crecimiento natural positivo. Vamos a ver si esto se traslada al crecimiento real. Para realizar este cálculo necesitamos 3 datos. Uno ya lo tenemos, que es el crecimiento natural, que lo hemos calculado anteriormente, y necesitamos añadir los inmigrantes, que son las personas que llegan, y restar los emigrantes, aquellos que se van a otras zonas a vivir. En este caso, el crecimiento real de 2014 va a ser negativo, puesto que la diferencia entre los que se van y los que se vienen es notable, y ese hecho ha condicionado el crecimiento de la población. Al contrario, sucede en 2018, que hemos pasado de un crecimiento natural negativo a un crecimiento real positivo, debido a la gran diferencia de personas que han venido con respecto a los ciudadanos que han emigrado o se han ido a vivir a otras zonas. Y aquí os mostramos un gráfico de la evolución de la población española desde 2002 hasta 2020, en la que podemos comprobar cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando la población en función de todas estas variables demográficas que hemos estado estudiando en este vídeo. Por último, vamos a explicar en qué consiste la densidad de población, pero antes debemos repasar el concepto de kilómetro cuadrado, que no es más que una unidad de superficie representada por un cuadrado con un kilómetro de lado. Imaginaos que dividimos el terreno de una comunidad en baldosas cuadradas de 1 kilómetro de lado, y dentro de esas baldosas se reparte la gente que vive en un territorio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico para calcular la densidad de población de la comunidad autónoma de La Rioja en España. Sabiendo la población total de la comunidad y su superficie en kilómetros cuadrados, realizamos la división y el resultado, que en este caso es 63, nos indica las personas que habitan por kilómetro cuadrado. En este ejemplo hemos calculado la densidad de una comunidad pequeña, pues si miramos el mapa podemos observar cómo la zona de Madrid, la costa o los archipiélagos son las zonas con mayor densidad de población, es decir, son las zonas donde más gente habita en función de la superficie.